Bueno, antes de comenzar, en lo que esperamos a que se conecten más, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el proyecto. Esta es la primera entrega de Bezrat Hashem, varias entregas que vamos a tener de el proyecto de Birjush Gadol, que como mandamos en el grupo, Birjush Gadol es el término que se utiliza en la Torá, en Bereshit, cuando Hashem le da la promesa a Abraham de que su descendencia será grande y que va a tener, que las naciones se van a beneficiar gracias a él, etcétera. También le dice que su descendencia serán esclavos durante 400 años en una tierra que no es de ellos. Y al final de eso van a salir y el pueblo que los esclavizó van a ser juzgados ellos mismos y van a salir con Birjush Gadol. No van a salir con las manos vacías, van a salir con grandes, Birjush Gadol literalmente se podría grandes posesiones, que la traducción de Rashi es, por si no te quedó claro, con mucho dinero, ¿no? Entonces, la idea, Hashem le está prometiendo a Abraham Avinu, le dice, ¿sabes qué? Tu descendencia va a llegar a ser grande. Y no solamente en el área espiritual va a influir a todos los pueblos, sino también en el área económica. Y lo hemos visto a través de todas las épocas en el pueblo de Israel. Ha logrado, no importa en la situación en lo que lo pongan, como ciudadano de segunda clase, no importa en qué punto lo pongan al pueblo de Israel, siempre ha logrado sobresalir, ¿no? Incluso estaba un rab aquí en Pesach, en donde estoy, donde dio una clase de cómo fue la esclavitud en Egipto, y él decía que no todos los judíos estaban esclavizados, muchos estaban en puestos importantes, dice que contaba el Midrash que incluso muchos estaban en los puestos de finanzas, porque si quieres a alguien que sea bueno con el dinero, pones a un judío que se encargue del dinero, ¿no? Entonces, eso era lo que dijo el Rab, entonces, porque realmente la mayoría del pueblo de Israel ha sido normalmente conocido por tener una capacidad de una inteligencia financiera que ha logrado a sobresalir en todas las áreas en donde ha estado, en todos los países donde ha estado. Entonces, la idea de esto es que nuestra comunidad, la comunidad de Gerim, que viene a unirse al pueblo de Israel y que muchas veces estamos todavía en esa mentalidad del exilio, donde por un lado ya salimos a lo mejor física o espiritualmente de ese exilio, de la sección ya no estamos atados a eso que nos está amarrando a las otras naciones, a los ídolos, etcétera. Ya quisimos salir, quisimos entrar al pueblo de Israel, pero la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad, el entendimiento, el lenguaje para poder comunicarnos en temas de dinero. Entonces, por eso fue creado el proyecto Birjush Gadol, donde vamos a tener gente como Avi y muchas otras personas que van a estar dando de su tiempo, donando su tiempo para poder ayudarnos a poder aumentar nuestra capacidad, nuestro, digamos, coeficiente intelectual, pero no intelectual, sino más bien económico, financiero. Nuestro financial IQ, como se diría en inglés, vamos a tratar de incrementarlo para poder así tener mejores finanzas, poder estar realmente, ser financieramente libres y no solamente libres en el área espiritual. Entonces, el día de hoy nos va a estar ayudando una persona muy preparada, Avi. Avi, él es originalmente colombiano y él ha tenido experiencias de negocios en todas las áreas en América Latina, en Estados Unidos. Él tiene una amplia experiencia también en enseñar temas financieros a todas las edades, desde personas chicas, desde estudiantes hasta adultos y empresas. Entonces él tiene la capacidad de entender los problemas, las dificultades económicas que normalmente la gente se enfrenta a diferentes niveles, y lo que va a hacer con nosotros es empezar a compartirnos un poquito su experiencia, y más que nada hay muchos conceptos errados que tenemos acerca del dinero. Y esos conceptos, ese lenguaje que utilizamos, esa manera en la cual pensamos acerca del dinero, eso influye en cómo ganamos, guardamos y obtenemos el dinero. Porque todos los que estamos aquí, seguramente un gran porcentaje de los que estamos aquí tenemos problemas económicos, sin importar cuál es la cantidad de ingresos que tenemos. Entonces tú puedes decir, a ver, si se supone que tengo problemas de dinero, entonces si recibo más dinero, entonces se acaban mis problemas de dinero, pero no funciona de esa manera.
Entonces, Avi nos va a hablar porque es que aunque recibas más dinero, eso no necesariamente va a mejorar tu condición de dinero, a veces puede empeorarla. Avi nos va a ayudar a entender un poquito esos conceptos y con esa introducción es todo tuyo el terreno, Avi. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. ¿Me escuchan bien? Se Levantar escucha la mano. bien. Los que están en video, los que no tienen video puesto, siempre me da mucho ánimo y emoción cuando veo diferentes caras, también para saber a qué tipo de audiencia le estoy hablando. Así que los invito a prontamente poner sus videos y los que ya tienen los videos puestos se los agradezco. Eh, y mira, tengo que decir que eh, cómo se refieren a usted aquí en estos círculos, More? ¿A qué te refieres? Para llamarlo por, bueno, ¿cómo lo llaman a ustedes? ¿Cómo le dicen cuando se refieren a usted? Puedes decirme Aaron David, no pasa nada, Aaron. Ok, ok, Aaron David. Eh, y cuando Aaron David me contactó para ver si podía dedicar mi tiempo a aquí a hablarles, me encantó la idea, me encantó la idea porque es muy cierto lo que acaba de decir en la introducción. Y es el hecho de que la mayoría de personas, incluyéndome por mucho tiempo, tenemos conceptos errados del dinero. Y al igual que todos trabajamos a ser mejores personas porque tenemos comportamientos errados que queremos mejorar. Lo mismo aplica con el dinero. Tenemos creencias falsas, creencias que no son las correctas, y a menos de que reevaluemos esas creencias, no importa qué hagamos, eh, vamos a seguir cayendo alrededor del dinero. Y otra cosa que me llamó mucho la atención durante la introducción que acaba de hacer Aaron David es, por lo menos así es como me lo contaron en el momento, usted mencionó, eh, los judíos tienen reputación de ser muy buenos manejando dinero. Eh, y eso fue algo que nos tocó desarrollar. Nos tocó desarrollar esa habilidad a través de miles de años, porque por mucho tiempo hasta no nos dejaban ser dueños de cosas debido a las persecuciones, entonces nos tocó desarrollar esa habilidad. Eh, ¿Y por qué los judíos somos también tan reconocidos en finanzas? Porque esa era una de las maneras que nos dejaban hacer dinero, entonces nos volvimos expertos en finanzas. Entonces es interesante que, al igual que la mayoría de habilidades que uno desarrolla en la vida, generalmente vienen de una necesidad, ¿no? Y nosotros como pueblo, a través de todas las persecuciones que hemos tenido en miles de años, el hecho de que hemos sido un pueblo bastante nómada, todo el tiempo mudándonos, hemos tenido que desarrollar estas grandes habilidades financieras para poder salir adelante. Para darles una idea y que no se me aburran durante esta presentación, vamos a tener alrededor de 15-20 minutos de mí hablando y planeo contarles tres historias relativamente personales. Y después me gustaría dedicarle otros 15-20 minutos a escucharlos a ustedes, que se sientan libres de que si tienen algún tema particular, alguna pregunta particular, alguna situación particular, que se sientan cómodas y cómodos de traerlo a la mesa. Es decir, mira, esto es algo que a mí me ha sido difícil relacionado al dinero por muchos años, me interesaría escuchar la perspectiva. Y los invito de verdad a medida que yo estoy hablando y contando mis historias, que si se les ocurre algo que quisieran preguntar, lo anoten, porque lo que generalmente pasa es, a medida que escuchan las historias, se les van a ocurrir muchas cosas, pero en el momento que yo diga, bueno, y ahora alguno tiene alguna pregunta o algo que quisiera compartir, todo el mundo va a estar callado. Y no me gustaría ver eso porque obviamente el tema del dinero es algo que todos tenemos mucho para hablar. Y recuerden de que aunque pregunten por algo personal de ustedes, les garantizo que esa misma situación está relacionada a la mitad o más de la gente que está en esta llamada. Entonces no se sientan como que, bueno, no voy a preguntar eso porque eso es algo mío. No, los temas de dinero, al igual que la mayoría de temas de los seres humanos, son colectivos y los compartimos. Entonces, bueno,
Primero quisiera empezar dándoles 3 mensajes y después voy a contar una historia relacionada a cada uno de esos 3 mensajes. Muchas gracias a los que han prendido la cámara. No sé si se dan cuenta, pero mi ánimo sigue subiendo a medida que veo más caras acá. Primer mensaje, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te queda. Regresaremos a ese mensaje. Segundo mensaje es una pregunta. ¿Cómo quién gastas el dinero? ¿Lo gastas como tu papá? ¿Lo gastas como tu mamá? ¿O lo gastas como algún otro familiar que fue el ejemplo en tu vida? Y el tercer mensaje es cómo convertirte en el tipo de persona a la que la gente le quiere pagar más. Cómo convertirte en el tipo de persona a la que la gente le quiere pagar más. Lo voy a repetir rápido para que nos queden claros antes de entrar a las historias. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te queda, como quién gastas el dinero y cómo convertirte en el tipo de persona que la gente le quiere pagar más. Entonces vamos al primero. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te queda. Déjenme hacer una pregunta y simplemente levanten las manos los que, como en representación de un sí. Eh, a medida que has ganado más dinero en los últimos años de tu vida, ¿has podido ahorrar más? ¿O aunque hayas ganado más, se ha mantenido igual la situación? Les puedo contar una historia mía. Eh, yo, yo me gradué del colegio en Colombia y tuve la gran oportunidad de ir a los Estados Unidos para la universidad. Y al graduarme de la universidad, ofrecieron un trabajo que no pagaba mucho, pero pagaba bien. Bien, pero no mucho. Eh, y y desde que empecé a trabajar, eh, yo decía, bueno, mi meta es en 3 o 5 años estar ganando el doble de lo que estoy ganando ahora. Y yo lo tenía muy, como saben, la cultura gringa es bastante enfocada en el tema de dinero y hacer más dinero y ganar más dinero, pero también es muy enfocada en hacer que la gente gaste más dinero. Y, y yo empecé ese trabajo en ese momento. La vida era bastante sencilla, era soltero, no tenía familia, no tenía hijos. Y para mi sorpresa, eh, pude ahorrar, a pesar eh, de que no me pagaban mucho, me pagaban bien. eh, Pude ahorrar relativamente fácil, sin hacer mucho esfuerzo. Y, y sí, trabajé muy duro y a los 3, 5 años logré lo que era mi propósito, que era, bueno, quiero llegar a ganar el doble y Baruch Hashem, esa fue una realidad y, y llegué a ganar el doble. Pero prontamente después me di cuenta que no solo que estaba ganando el doble, pero lo poco que había ahorrado en esos primeros años me lo estaba gastando. Entonces no solo estaba ganando el doble y no solo me estaba gastando todo lo que ganaba, sino que me estaba empezando a gastar lo poco que había ahorrado de antes. Y, y ahí fue que me di cuenta de ese problema, de que no se trataba de cuánto ganaba. Hasta ese momento, todo mi enfoque había estado en cuánto gano, cuánto gano, cuánto gano, y no en cuánto me queda libre al final de cada mes. ¿Y qué pasa cuando uno tiene esa mentalidad? Lo que pasa cuando uno tiene esa mentalidad es que uno se vuelve esclavo de su propio trabajo. ¿Por qué digo y uso esas palabras? Porque en el momento en el que tú te gastas todo lo que ganas, lo que le estás diciendo a la vida es, bueno, y me toca trabajar otro mes y trabajé otro mes y así será por el resto de mi vida. Y esa es la señal que uno está mandando, porque no importa cuánto estás ganando, importa cuánto te queda. Ahora, eventualmente me di cuenta de eso y desde ese momento en adelante me empecé a poner diferentes tipos de metas. Ya mi meta no era en 5 años quiero otra vez estar ganando el doble,
sino, no, si ahora estoy ahorrando tanto, en 5 años quiero estar ahorrando el doble. Entonces me empecé a enfocar más en no cuánto entraba, pero sino cuánto me quedaba al final del mes. Y poco a poco logré poder empezar a ahorrar para eventualmente dejar de ser empleado y poder empezar a emprender y hacer mis propios negocios, porque ya no dependía de ese pago mensual. Entonces, por eso utilicé la palabra esclavo, porque hasta que uno no logra descifrar la manera de que le quede dinero al final de cada mes, y solo hay una manera que sea el caso, y no es ganando más, es gastando menos. Pero la mayoría de gente está enfocada en ganar más para gastar más, ganar más para gastar más. Y ahí nos mantenemos esclavos en esa misma rueda. Y en gran parte, no sé si lo han pensado antes, pero así es como está diseñado el sistema. El sistema está diseñado para que nos esforcemos toda nuestra energía trabajemos, produzcamos para nuestro país o nuestra corporación o para el quien estamos trabajando, pero también está diseñado para que no lo gastemos y tengamos que salir a trabajar la próxima semana. Porque si no, ¿qué pasa con la economía? La economía se frena. Entonces aquí es donde, eh, para mí, eh, para mí aquí es donde entra la mentalidad hacia el dinero. Porque dentro de cada uno de nosotros existe una persona pobre, una persona de clase media y una persona rica. Esas tres personas existen dentro de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo quién vamos a manejar el dinero? ¿Lo vamos a manejar como la persona que está entre nosotros pobre? ¿O como la persona que está en clase media? ¿O como la persona que es rica? Pero el poder está en el momento que uno toma esa independencia, dice, ¿sabes qué? Ya sé cómo está diseñado el sistema, no tengo que ser esclavo del sistema, está en mi control y yo voy a decidir cuánto voy a gastar y cuánto me va a quedar al final del mes, porque yo sé cuánto gano. ¿Y saben qué? Lo curioso de toda esta ecuación es que es mucho más fácil controlar cuánto gastamos versus cuánto ganamos. Cuánto ganamos no depende completamente de nosotros, pero cuánto gastamos sí, completamente depende de nosotros. Pero generalmente la mayoría entregamos ese poder y caemos con tentaciones, caemos con el mercadeo, vemos la pancarta que nos vende una cerveza y nos vamos y nos tomamos tres, eh, o nos compramos los 3 paquetes de Sabritas en el Oxxo. Ya he aprendido mucho sobre la cultura mexicana y por eso sé de estas cosas. Eh, pero bueno, para, para finalizar ese primer punto que quiero que les quede claro, es, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te queda. Y eso está bajo el control de cada uno de nosotros. Punto número 2, ¿cómo quién gastas el dinero? Y aquí quiero que todos se tomen un momento para hacer un poquito de introspección. Porque yo no lo tenía claro hasta mis 30 de que yo tenía un conflicto muy grande en cómo yo manejaba el dinero y era porque mi mamá y mi papá tenían maneras muy diferentes de manejar el dinero. Mi papá era extremadamente apretado con el dinero, eh, no gastaba y aunque gastara para algo que era bonito para la familia, lo que sea, uno podía ver en su cara la angustia. Le causaba dolor gastar el dinero que tanto había trabajado. Y mi mamá del otro lado era completamente lo opuesto, derrochadora. No, el dinero es para gastarlo. Wow, ganamos más plata, vamos a comprar, vámonos de compras. Entonces yo crecí y yo no estaba consciente de esta diferencia, pero crecí con un papá que me dio hábitos de dinero muy amarrados y una mamá que me dio hábitos de dinero muy derrochador.
Y en mis 20 sufrí mucho con eso porque no lo entendía, no lo tenía claro. Yo de repente me encontraba en situaciones donde gastaba poquita plata en algo insignificante y me dolía un montón. Y después salía a un restaurante y gastaba una locura. Y fue en los 30 que lo empecé a entender. Y empecé a entender, en este tipo de situaciones manejo el dinero como mi mamá. Y en este tipo de situaciones manejo el dinero como mi papá. Y ninguna de las dos era sana, porque ambos estaban en los extremos. Pero el primer paso fue concientizarme de eso. Entonces sí quiero que se hagan la pregunta y no la tienen que resolver hoy, pero que se hagan la pregunta esta noche y los próximos días digan, como, ¿quién gasto el dinero? ¿De dónde vienen mis patrones hacia el dinero? ¿De dónde los heredé? Los heredé de mi papá, de mi mamá, de algún otro familiar que admiraba. Y lo más seguro es que no importa de quién los heredaste, están mal. Están mal. Porque que le haya, bueno, primero que todo, no creo que le hayan funcionado a esa persona. Y aunque le hayan funcionado, no significa que nos van a funcionar a nosotros. Pero el primer paso en ese proceso es concientizarnos de cómo quién estamos gastando, para después poder decir, ¿y cómo quiero gastar? Que sea una decisión consciente, no que estemos pasando por la vida al mes, ay, no, que este mes me quedé otra vez sin dinero. Bueno, hagamos la pregunta, ¿y por qué? Si estoy ganando más de lo que ganaba hace 3 años, ¿por qué me sigo quedando sin dinero? Entonces, eventualmente, yo empecé a de verdad analizar esto muy metódicamente y decir, ¿cómo quiero gastar el dinero? Y literalmente hice una lista y les voy a decir un ejemplo para que se rían. Una de las cosas que escribí es, cuando se trate de comer hamburguesas, me gastaré mi dinero, porque me encanta y me disfruto comerme una buena hamburguesa. Y eso es un ejemplo que puede parecer tonto, pero no, de verdad, comer hamburguesa era algo que me traía mucho placer. Pero también identifiqué muchas otras cosas, donde gastaba dinero, por ejemplo, cuando salía a un restaurante, tomaba vino, a veces cerveza, y la verdad que eso no me traía ningún tipo de placer, pero me duplicaba la cuenta de salir a un restaurante. Te digo, bueno, voy a dejar de eso y me voy a comer más hamburguesas. Entonces, el punto al que quiero llegar con estos ejemplos bastante sencillos es no ser sirvientes del dinero, no vivir por el dinero, sino que el dinero nos sea el sirviente nuestro. Tengamos claros para qué queremos más dinero. Porque si no tenemos esa claridad, lo vamos a derrochar, aunque ganemos más. Es tener claridad en qué son las cosas que nos traen en economía, en, en el mundo de economía, cuando uno lo estudia, esta palabra le llaman utilidad. La palabra es utilidad. Cuando gasto dinero, sí es un gasto, pero me da utilidad, me da beneficio o no me da beneficio. Y cuando uno empieza a hacer ese balance, se empieza a dar cuenta en la lista que hay cosas en las que gastamos dinero que nos trae mucho beneficio. ¿Y por qué no gastarlo en eso? No, para eso está, para gastarlo en cosas que nos traen beneficio. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que también lo gastamos en muchas cosas que no nos traen ningún beneficio. Y lo más triste de todo es que cuando uno hace de verdad ese análisis, se da cuenta que gasta más en las cosas que no nos traen ningún beneficio a las cosas que nos traen beneficio. Otro ejemplo que tengo relacionado a eso. Yo y mi esposa, cuando nos casamos, tuvimos hijos, queríamos tener una casa más grande. Entonces, ganar más, esforzarnos más, trabajar más. Eventualmente compramos la casa más grande. ¿Y qué pasó después de comprar la casa más grande? Nos tocó mantener la casa más grande. Entonces ahora gastábamos nuestro tiempo manteniendo la casa, cortando la grama, llamando a personas que nos vengan a arreglar el inodoro. Aquí le dicen poseta, creo que es. Eh, y eventualmente, después de muchos años, nos mudamos a una casa de regreso, el tercio del tamaño, y otra vez encontramos la felicidad. Ya no teníamos que estar preocupados por la casa, nos costaba un tercio el dinero. Entonces, es como un jueguito donde
lastimosamente, lo que yo digo es, eh, Aaron David, ¿cómo se dice lavado de cerebro? Hemos pasado por un intensivo lavado de cerebro. Y eso no es solo algo con lo que crecimos, nos fueron lavando el cerebro creciendo, pero nos lavan el cerebro cada día. Hay una estadística loca que es como diariamente vemos cientos de mensajes de mercadeo, cientos de mensajes. En todas partes, de uno va, prende el celular, hay mercadeo. Estás manejando, ves las pancartas. Entras a una tienda, mercadeo. Vas a comprar un cereal y terminas comprando 10 cosas. Ese es el lavado del cerebro. Entonces, mi invitación con esto, que le llamé como quién gasta el dinero, es básicamente concientizarnos. No, no hay que volvernos científicos, no es nada complejo, es agarrar un papel y un lápiz y empezar a hacer una lista. ¿En qué me gasto el dinero? Aquí está. Ok, terminaste con 20 cosas. Ahora mira y di cuáles de verdad te traen beneficio a tu vida cuando lo gastas y cuáles no. Y las que no, empezamos a reducirlas. ¿Para qué? Para regresar al primer punto y que nos quede más al final de cada mes. El punto número 3 es cómo convertirnos en el tipo de persona a la cual la gente le quiere pagar más. Y aquí voy a usar la analogía que se usa muy frecuente de ser proactivos versus ser reactivos. En mi experiencia en el mundo de los negocios, la mayoría de personas son reactivas. La mayoría de personas están esperando que se les diga qué hacer. Y casi que si les preguntas, oye, pero ¿y por qué no le metes más esfuerzo? Y dice, bueno, porque no me pagan por eso. Me pagan por este esfuerzo. ¿Y qué pasa? Esa es una receta para quedarte con esa paga. No, si tú dices, hasta que no me paguen más, no le voy a echar más esfuerzo, ¿qué va a pasar? La gente va a ver que no le metes más ganas y no te va a pagar más. Y vas a continuar justificando el no meterle más esfuerzo. Ahora, mi invitación aquí es que todos de ahora en adelante tomemos eh, el camino proactivo. ¿Y qué dice el camino proactivo? El camino proactivo básicamente dice es, no esperes a que te paguen más. Métele el esfuerzo porque lo van a notar y si no lo nota esta persona, lo va a notar alguna otra. Y en ese momento van a decir, oye, esta persona está metiendo bastante esfuerzo, se está volviendo más importante, vamos a pagarle más. Entonces, primero viene el esfuerzo y después la paga más alta. No esperemos a que nos paguen más para esforzarnos porque ese momento nunca vendrá. ¿Y saben qué? Y estoy seguro que todos aquí lo hemos vivido. Cuando uno le entrega lo mejor de uno al trabajo o a cualquier parte de su vida, se siente bien. Se siente bien. Vamos a relacionarlo aquí. Hashem, ¿qué quiere de nosotros? Hashem no quiere el mínimo esfuerzo. Hashem quiere vernos realizar nuestro potencial. Y si nosotros estamos operando diariamente pensando, bueno, ¿cuál es el mínimo esfuerzo que tengo que hacer para ganarme lo que necesito ganarme? Esa no es una manera de vivir. No, estamos aquí para realizar nuestro potencial y para eso hay que ser proactivos. Y sí, a veces no nos lo van a reconocer, pero aquí yo sé que todos somos creyentes y todos sabemos que Hashem lo reconoce y que la parnasá y el dinero vendrá cuando estamos realizando nuestro potencial y dando lo mejor de nosotros. Entonces, ese tercer punto es cómo convertirnos en el tipo de persona que la gente le quiere pagar más. Y quiero dar un ejemplo aquí. Yo estaba en un trabajo en un periódico eh, y, y yo decidí que ya me iba a ir del periódico al final del año. Ya lo tenía completamente decidido. Ahora, ¿qué había hecho yo antes en mi carrera y con otros trabajos? ¿Y qué creo que hace la mayoría de la gente? Bueno, si ya sé que me voy a ir al final del año, otra vez aquí entra el pensamiento.
voy a hacer el mínimo esfuerzo necesario para que me sigan pagando de aquí al final del año, porque ya me voy a ir, entonces ¿para qué le voy a meter más esfuerzo? Pero esta vez lo hice diferente. Eh, fui donde mi jefe, fui donde mi jefe y le dije, mira, tú has sido muy, muy bueno conmigo, muy especial, has sido un mentor para mí y te quiero decir que en unos meses me voy a ir porque quiero hacer estas cosas en mi vida. Pero quiero que sepas que he notado tres cosas que siento que son importantes para el periódico. Y me gustaría enfocarme únicamente en esas tres cosas en el tiempo que me queda y ayudarlos a mejorarlas. Se podrán imaginar la sorpresa del jefe, ¿no? Como, ya nunca he recibido este tipo de mensaje. Como que me voy, pero déjame enfocarme en esto. Y mi mensaje para él, no me distraigas. Yo quiero ayudarte en las cosas que de verdad he notado son importantes para el periódico. Para mi sorpresa, un mes después de estar enfocado en esas cosas, me aumentaron el salario, sabiendo que me iba. Y también para la mía. Yo no tenía ninguna expectativa. ¿Cómo se me hubiera imaginado que alguien que ya sabe que me voy a ir va a venir y me va a decir, oye, sé que te vas a ir, pero de verdad reconozco tu esfuerzo, te voy a pagar más? Cuando uno lo piensa, si lo hubiera pensado con la ley del mínimo esfuerzo, obviamente no lo hubiera hecho. No lo hice por el dinero, lo hice porque ya yo había evolucionado como persona. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser proactivo en mi vida. Yo no quiero ser uno más, yo quiero realizar mi potencial, quiero dar lo mejor de mí, se siente bien, se siente mucho mejor dar lo mejor que uno puede dar versus dar el mínimo esfuerzo. Se siente muy diferente. Las ganas con las que me despertaba era diferente. Y para mi sorpresa, bueno, digamos, no solo el jefe, pero Hashem también reconocieron eso. Dijeron, ¿sabes qué? Estás haciendo lo correcto, te mereces más dinero, aquí va más Parnasá para ti. Entonces, bueno, les quería compartir esas tres historias, eh, porque yo sé que este curso va a tener varias sesiones y hay muchos tópicos en finanzas eh, para hablar y profundizar, pero en mi experiencia considero que esas son tres bases muy importantes, porque sin cualquiera de estas tres bases es muy difícil cambiar nuestra relación con el dinero. Deben mencionar las tres otra vez. Y piénsala usted, a ver si se la acuerdan, para que hagan el ejercicio y que mañana cuando se despierten no digan como que qué fue lo que nos dijo el colombiano ese loco, barbudo, sino que se las acuerden de verdad. Eh, la número uno, ¿alguien se la acuerda? Levanten la mano los que creen que se la acuerdan. Milka se la acuerda. Milka es la única que se la acuerda. Sigal, tú has estado prestando bastante atención. Creo que también te la acuerdas, la número uno. Lea también. Ok, qué bueno, qué bueno. Yehiel, wow, fantástico, ok. La uno, no se trata de cuánto gastas, sino de cuánto te queda. Que eso les quede muy, muy claro, porque aquí estoy seguro que durante nuestras vidas todos hemos ganado más y menos, pero también estoy seguro que los momentos que hemos ganado más no son los que más nos han quedado. Entonces, que no se nos olvide eso, concientizarnos. Punto número dos, ¿quién se acuerda del punto número dos? Muy buena, Sigal, Milka, usuario de Zoom, Yehiel, Pedro, fantástico, David. Concientizarnos como quién gastamos el dinero. Todos heredamos, igual que heredamos nuestros genes, heredamos cómo nos vemos, también heredamos los patrones de cómo gastamos el dinero. Y hasta que no lo traigamos a la conciencia, seguiremos gastando de una manera que no es apta para nuestro ser. Concientizarnos. Número 3. ¿Alguien se acuerda de la número 3? Proactivo versus reactivo. Muy bien, Sigal, Milka, wow. Tenemos muy buenos estudiantes en esta llamada. Acá, don David, lo felicito por este grupo. Naction, ¿te acuerdas, Naction? Sí, muy bien.
Rafael también lo he visto al doctor ahí súper enfocado, así que él se lo acuerda. El número 3, cómo convertirnos en el tipo de persona que la gente le quiere pagar más. No esperar a que nos paguen más, sino convertirnos primero en la persona que la gente le quiere pagar más. Y bueno, con esos 3 puntos me gustaría terminar la parte de la presentación de hoy, pero como mencioné, me gustaría dejar unos 10, 15 minutos de pronto para aquellos valientes entre ustedes que les gustaría traer algo a la mesa para escuchar una diferente perspectiva. Aaron David, ¿cómo le gustaría hacer esta parte? Creo que para que sea mejor, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede ir levantando la mano. Solo voy a pedir una cosa, conozco a mi gente, luego le gusta exponer o hacer preguntas muy elaboradas, entonces les pediría que primero, antes de hacer la pregunta públicamente, que sí hagan sus preguntas, por favor. Si quieren escribirla mejor, pueden escribirla en el chat. O si quieren presentarla, levanten su mano, su mano virtual de Zoom y yo les pongo a abrir el micrófono, pero traten de ser cortos para que la pregunta sea corta y de esa manera podamos expandirnos en la respuesta más. Entonces, si alguien tiene una pregunta ahorita, puede ir levantando la mano. Mientras tanto, impresionante, muy prácticas los consejos, Avi, estuvo muy buenas los puntos. O sea, yo podría decir que incluso están todos conectados, ¿no? Y son uno necesario por otro. Entiendo incluso por qué el tercer punto está al último, porque si nos pusiéramos a enfocarnos en el tercer punto al principio, es decir, bueno, entonces voy a enfocarme en cuánto ganar más, pero tú justo lo que estás diciendo es, o sea, sí nuestra meta puede ser ganar más, pero no es la meta principal, porque como lo demostraste, o sea, por más que ganes más dinero, si tu meta no está en cuánto te queda, vas a seguir en ese sistema diseñado, como lo dice Robert Kiyosaki, de Rat Race, la carrera de la rata, donde él básicamente es, vas a seguir trabajando para poder conseguir dinero, para poder seguir pagando las cosas que ya debes, así. Entonces como que lo primero que tienes que tener entonces es esa primera parte, ¿no? De entender cuánto me tengo que quedar, y entonces ya bajo esa mentalidad positiva ya podrías entonces subir a querer aumentar tus ingresos, ¿no? Entonces tenemos a Nakshon, voy a permitir el micrófono a Nakshon, y adelante, Nakshon. Gracias. ¿Ya me escuchan ahí? Sí. Sí, Gracias. Avi, te quería hacer una pregunta. Mira, yo toda mi vida me he dedicado a trabajar para empresas de todo tipo. Entonces, mi experiencia como tal siempre ha sido, como dices, de esclavitud o de ser un empleado como tal. A veces ganando más, a veces ganando menos, a veces teniendo más responsabilidad, a veces menos. A mí me gustaría saber qué tuvo que pasar o cómo fue tu experiencia para hacer el brinco de decir, yo ya voy a dejar de trabajar en esto y voy a emprender por mi cuenta. O sea, como ese momento crucial que te empujó a tomar la decisión, porque obviamente hay ciertos factores que tienen que pasar. Por ejemplo, yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo ciertas responsabilidades que cumplir que a veces te detienen a tomar ciertas decisiones porque no quieres tomar riesgos. Entonces, en tu experiencia, ¿qué fue lo que tuvo que pasar y en qué momento tú dijiste, me aviento? me parece un caso fantástico, Nación, y gracias por traerlo a la mesa. Eh, te voy a contar un poco de mi historia y después lo hago más general. Eh, yo me lancé al emprendimiento antes de tener hijos y diría que eso me ayudó mucho, porque sí es verdad lo que dice, cuando uno ya tiene hijos en la casa, el, no estoy diciendo que el riesgo es más grande, pero se siente diferente. Se siente diferente, porque cuando estamos sin hijos uno siente como que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, siempre puedo encontrarle una solución, pero con hijos reconozco que el peso se siente diferente. Ahora, hay que reconocer, yo diría, 2 cosas. Eh, Número uno, diría que en el tema de finanzas hay un concepto muy reconocido que es, y Aaron David, quizás ayúdame porque lo conozco más en inglés, que cuando no se toman riesgos, no hay reward. Aaron David, ¿cómo diríamos reward? Recompensa. Recompensa. Ok, cuando no tomamos riesgos, no hay recompensa. Ahora, hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Y uno puede reducir los riesgos o aumentar la probabilidad del éxito en el riesgo.
Entonces, aquí no estoy diciendo, la palabra riesgo es una palabra que financieramente no la tenemos tan bien definida en nuestra cabeza. Cuando eso riesgo, asume lo voy a perder. Y no, no, no. Riesgo significa es dejar algo que es seguro por algo incierto. Pero es incierto, puede terminar siendo mucho mejor que lo seguro. Simplemente Claro. no es seguro. Eh, pero generalmente le tenemos miedo al riesgo, porque lo vemos como que, wow, el riesgo solo tiene un lado a donde ir que es negativo y no es verdad. El riesgo es simplemente dejarlo seguro por lo incierto. Pero lo incierto, como todos sabemos aquí como personas creyentes, lo incierto es donde está la magia. Lo incierto es donde la vida nos sorprende. Si no, ya sabemos qué va a pasar. O sea, entonces, eh, mencionaría dos cosas que a mí me ayudaron mucho a lanzarme al emprendimiento. Eh, la primera era en el momento que yo me lancé al emprendimiento, yo había diseñado una vida de muy bajos gastos. Entonces regresemos al punto número uno, de cuánto te queda, ¿verdad? Como mis gastos eran tan bajos, ¿Quieres pasármela? di- disminuyó el riesgo para mí. Sí, ¿Por qué? pásamela. Porque yo sabía que no tenía que ganar tanto dinero para poder cubrirlo. Eh, y en cualquier nuevo emprendimiento tú necesitas tiempo, no se crea de la noche a la mañana. Entonces diría, eso uno es, idealmente ya haber reducido tus gastos, porque eso va a reducir el riesgo en el momento que te lances a independizarte. Y el segundo punto que me gustaría recomendar aquí es, ¿qué pasa con la mayoría de la gente? La mayoría de la gente, bueno, diría mucha gente, es muy incómodo y muy difícil tomar el riesgo, entonces no lo toman. Después hay otro porcentaje que sí decide tomar el riesgo. Y la mayoría de la gente que toma el riesgo inicialmente falla. Inicialmente falla porque es la primera vez que están haciendo algo nuevo en su vida y todo toma práctica. Pero ¿qué pasa? De esa gente que tomó el riesgo y falló la primera vez, la mayoría lastimosamente salen corriendo de regreso al mismo trabajo o a la misma profesión. Y mi invitación es muy raro escuchar historias de gente exitosa que no fallaron. Muy raro. La mayoría de gente que ha tenido éxito y que admiramos ha fallado muchas veces. La diferencia es que se quedaron ahí, continuaron en el camino. No a la primera falla, miércoles, no, se sintió muy incómodo, déjame regreso. Eh, y por eso mencioné el primer punto, que cuando uno tiene una estructura de gastos menor, es más fácil porque nos volvemos más flexibles. Si tenemos una estructura de gastos muy alta, entonces cualquier movida se siente muy pesada. Nacho, muchas gracias por la pregunta y creo que había otra persona, creo que era Joseph, No sé si tienen tenía la todavía. mano levantada también. Joseph, la señora le levantaron la mano, no sé si todavía quieren hacer sus preguntas o porque la bajaron. Joseph, ¿estás ahí? Sí, aquí veo a Joseph, ahí está Muy bien. levantando la mano otra vez. Adelante, estás con el micrófono abierto. Igual, gracias, Pinachón, por tu pregunta corta. Igual hay que recordar mantenerlas cortas. Gracias. Adelante, Joseph. Te abro otra vez. No, pues simplemente pues reconocer que estuvo muy, muy interesante el tema que compartiste con nosotros, Avi, porque pienso que esto pues, me está ayudando mucho. A mí me gustaría poner en la mesa esta parte. ¿Qué pasa cuando tú creciste con un papá que es igual como el tuyo que fue, pero también tu mamá no era gastalona, era también igual un poco agarrada en eso, pero tú cuando llegas a tener dinero, llegas a gastar dinero que a veces no tienes. Ahí como uno puede mejorar esa parte, además de analizar, porque otra vez puse a analizar toda esa parte de mí, dije, wow, ¿y cómo puedo implementar esto en las ventas? Yo me dedico a vender paneles solares aquí en Estados Unidos de Tesla, apenas me dieron el trabajo y voy a trabajar en las tardes también vendiendo carros, autos en un dealer.
Entonces, apenas esto es nuevo para mí, pero yo quiero empezar a implementar este tipo de mentalidad en mi vida por el dinero que va a estar entrando, Surat Hashem. Y, y, y esa parte que yo te quería comentar a ti, ¿cómo puedes tú, cómo, cómo de dónde puedo reconocer que tú ves eso de gastar mucho dinero a pesar de que mis papás fueron así? No sé si formulé bien mi pregunta o no. Sí, sí, muy, muy clara, Joseph, y fantástica pregunta. Eh, vamos a hablar un poco de la psicología de los patrones. Pero antes que eso, te quiero también felicitar porque gracias por compartir el trabajo y felicidades por lograrlo. Y estoy seguro que para llegar ahí tuviste que aplicar el punto número 3 mucho, de ser convertirte en ese tipo de persona que la gente le quiere pagar más y le quiere dar más responsabilidad y más oportunidad. Y estoy seguro que llegaste a eso por lo proactivo que has sido. Así que quería aprovechar para felicitarte por eso también. Hablemos de los patrones, ¿no? Ese era el punto número 2, como quién gasta el dinero. Y Joseph trae un tema interesante porque yo di los dos extremos. Mi papá estaba a un extremo, mi mamá del otro. Joseph trae eh, en su conciencia, wow, acabo de caer en cuenta, muy raro porque mis dos padres ahorraban, o sea, eran bastante apretados y yo soy lo opuesto. Pues ¿saben qué? Eso es exactamente cómo funcionan los patrones heredados. Eh, Aquí lo estamos hablando sobre el dinero, pero esto que les voy a decir aplica. Yo he estudiado mucho el tema de los patrones porque, porque me encontré en momentos de mi vida donde los patrones que había heredado, no solo de mi papá y mi mamá, pero diferentes personas en mi vida, no me servían. Y no fue hasta que me empecé a dar cuenta de que no era yo, mi neshama, mi ser, no era yo, había adoptado patrones de diferentes personas y eso se había convertido en lo que yo le llamaba mi yo, pero no era yo. Y me tocó empezar a desmenuzarlo poco a poco, entender cómo funcionan estos los patrones. Y Joseph, hay una explicación muy científica a lo que te pasa. Y es que la mayoría de las personas o heredan exactamente el patrón de sus padres o el patrón de sus padres era algo que detestaban tanto que hacen exactamente lo opuesto. Entonces, lo más seguro en tu caso es creciendo, eso era algo que causaba, que no era de gusto para ti y te fuiste al otro lado, te fuiste al otro extremo y eso es algo completamente normal. Le pasa no solo a ti, me pasó a mí, a la mayoría de seres humanos. O adoptamos el exacto patrón o es algo que no nos gustaba y nos fuimos al otro extremo. Pero sabes que hoy tienes un poco más de conciencia. Hoy tienes un poco más de conciencia y esa conciencia te va a ayudar a reconocer, wow, sí es verdad, no me gustaba que mi papá y mi mamá eran así, no me daba gusto este tipo de situaciones, me fui al otro extremo y ya sé que era en reacción a eso. Pero ahora que soy consciente lo voy a poder moderar un poco más y encontrar dónde está ese punto de balance. No es tan regresar y ser como ellos, pero tampoco es hacer exactamente lo opuesto. Eh, Aaron David, ¿a quién le da la palabra? Ok, muchas gracias, Joseph. Vamos a Milka. Ya te puedes desbloquear tu micrófono. No se escucha bien. A ver, otra vez. ¿Ya me escucho? Ya, listo. Hola. Sí, adelante. Perdón. Bueno, no sé si sea una buena pregunta, pero si no, un consejo desde su perspectiva. ¿Cómo saber qué es un buen emprendimiento o un buen negocio? ¿Qué tiempo hay que darle para saber si es algo bueno? Hmm. Wow, muy buena pregunta. Ninguna pregunta es mala, primero que todo, y esta es muy buena. Eh, Estoy pensando en cómo generalizarlo. Quiero aprovechar para decir dos cosas. Número uno, y está relacionado a lo que preguntó Nakshon, una manera de reducir riesgo de un emprendimiento
es empezarlo cuando ya tienes otro trabajo. Mucha gente en un momento, digamos, emocional, dice, ¿sabes qué? Me harté de ese trabajo, lo deja y empieza su emprendimiento. Eh, y, y no estoy en contra de eso, pero a mí me parece que uno puede disminuir el riesgo teniendo un trabajo y un poquito de estabilidad económica mientras empieza con su negocio. Ahora, yendo a tu pregunta, en el momento que ese negocio empieza a andar y ya uno empieza a ver las finanzas, es mucho más fácil hacer esa transición. Entonces, no sentir esto que tengo que dejar mi trabajo para empezar algo. No, yo he empezado una cantidad de negocios teniendo otros trabajos. Es simplemente crear el espacio y tener la dedicación y la perseverancia. Eh, Ahora, yendo a tu pregunta específica, ¿cómo saber si es un buen negocio? El, el error principal que yo he visto a la mayoría de emprendedores cometer es que no dominan los números, no dominan sus números. Empiezan un negocio y otra vez están pensando cuánto van a ganar. Ah, voy a vender, yo qué sé, voy a hacer jabones artesanales y voy a vender tantas barras y ganar tanto. Y se les olvida que del otro lado tienen que comprar materiales, tienen que venderlos y todo eso tiene un costo y no tienen claridad en cuáles son los costos. Entonces, hay hay un chiste eh, que me parece que, que da muy bien este mensaje, que es, eh, había un empleado en una fábrica que fue donde el jefe y le dijo, jefe, me acabo de dar cuenta que tenemos un gran problema en esta fábrica. El jefe le dice, como burlándose, "Ah, ¿qué va a saber este empleado?" El empleado dice, jefe, me acabo de dar cuenta, acabo de sacar los números muy precisamente y por cada jabón que vendemos, perdemos plata. Y el jefe le dice, eso no importa, vendamos más jabones. Y no sé si quedó claro, pero si por cada jabón vendes, pierdes plata, no importa cuántos más jabones vendas. Pero eso pasa cuando la gente no tiene claridad. Y otra vez, esto está relacionado al primer punto que di, que no se trata de cuánto ganas, sino cuánto te queda. Lo mismo aplica en emprendimiento. Por vender eh, la- eh, una unidad de lo que sea que decides vender. Si vendes una unidad, esa unidad tiene un precio, pero tienes que tener mucha claridad cuáles son los costos de esa unidad y cuál es el ingreso que te queda. Porque mucha gente está enfocada otra vez en cuánto gano, cuánto vendo, cuánto gano, cuánto vendo, y no en cuánto le va a quedar. Entonces, volvería a traer aquí a la mesa en cómo saber si es un buen negocio es conoce tus números. Asegúrate, no, a veces nos ponemos muy flojos mentalmente. Es curioso, a veces le dedicamos una cantidad de energía a unas cosas. No, que mi vecino y el vecino hace esto y a eso le podemos dedicar horas semanalmente y pensar sobre el vecino y qué no nos gusta y qué sí nos gusta de los vecinos y esto. Pero vemos nuestro negocio y nos da flojera sacar los cálculos y hacer los números bien. Es como una flojera mental que no tiene sentido y hay que reconocerle y decir, oye, ya va, si de verdad si voy a tomar este negocio en serio, tengo que tomarme los números en serio. Porque yo he visto una cantidad de negocios, cantidad a todos los niveles, que se enfocan en cuánto vendemos y a los 5 años quiebran. Porque nunca tuvieron la claridad de entender de verdad sus números. Y a mí me pasó también en mis primeros emprendimientos, hasta que me sentó un mentor y me dijo en inglés, know your numbers, conoce tus números, porque nos empezamos a contar historias. Y entonces, ¿qué pasa después? Quedémonos con el ejemplo de los jabones artesanales. Eh, Viene el vecino y te pregunta, oye, ¿cómo va ese nuevo negocio, los jabones artesanales? Dice, no, fantástico. Este mes vendí 1000 jabones. Entonces, y ya te empiezas a creer hasta la mentira tú mismo. Entonces, ah, sí, vendí 1000 jabones, está yendo súper bien. En vez de concientizarnos, ser honestos con nosotros mismos y decir, sí, vendí 1000 jabones, pero ¿y qué me quedó al final? Entonces, conoce tus números. Eh, y esto está muy relacionado al punto uno. No se trata de cuánto gastas, sino cuánto te queda. Lo mismo, no se trata de cuánto vendes, sino cuánto le ganas a cada venta.
Tenemos tiempo para una más. Suena que es Lea la elegida. Lea, si quieres mencionar tu pregunta y con eso cerramos la sesión. Ya tienes el micrófono, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, mira, nosotros, por ejemplo, con mi esposo, siempre hemos trabajado de forma independiente, ajá, o habíamos trabajado de forma independiente em, con nuestros papás. Entonces, siempre hemos trabajado en negocios que ya han tenido éxito. Por la conversión, pues dejamos todo y ahorita es la primera vez que estamos, digamos, de empleados, ¿no? Y pues no está mal, o sea, Baruch Hashem, a lo mejor sacamos los gastos, pero por ejemplo, mi esposo, pues sí, o sea, siempre está en el trabajo, o sea, y yo también, o sea, no tengo tiempo para los niños y demás. Y yo ya sé lo que es ser independiente, ajá, o sea, de que, no sé, dejas un rato el negocio y le dedicas a tus hijos un tiempo y te regresas al negocio y así, ¿no? O sea, como que tener esos pequeños espacios. Por ejemplo, ahorita, por todos los gastos que tenemos, yo así, sinceramente, no veo viable que nosotros hagamos ahorita un negocio, pues porque tenemos muchos gastos. O sea, no tenemos el recurso para invertir, ¿no? Pero, Baruch Hashem, tenemos una casa. Y yo soy de la idea así, o no sé si estoy loca o soy muy impulsiva, y le digo a mi esposo, pues hay que vender la casa y hay que vender eso a un fondo de inversión, pues que nos deje pues un poco de tiempo libre, ¿no? Porque yo he escuchado pues que a lo mejor una casa ahí que te da, bueno, a nosotros por ejemplo nos da 3,000 pesos de renta, porque es en un pueblo, ajá. Entonces al mes, pues en realidad es muy poco. O sea, entonces, por ejemplo, mi esposo le tiene mucho miedo a que si ese patrimonio lo vamos a perder, a que si, y todos, bueno, todos nuestros familiares nos dicen, no, están locos, ¿cómo se van a deshacer de su patrimonio? O así, ¿no? Entonces, pues yo digo, o sea, si es una locura o no es una locura reinvertir, bueno, porque yo lo veo como una reinversión de un patrimonio. Sí, mira, lo que diría, Lea, gracias por traer este ejemplo a la mesa. O sea, es difícil para mí dar opinión sobre si algo es una buena inversión o no, porque hay muchos factores que considerar. Eh, una recomendación rápida es lo que acabo de decir en el profesor, conoce los números. O sea, otra vez, es loco hacerlo si no tienes claridad sobre los números. Claro que sería loco. No puede ser, bueno, hagamos eso a ver qué pasa. No, no, no. Tú sacas tus números. Bueno, si hacemos eso, ¿cuánto nos va a entrar? ¿Cuánto nos vamos a gastar? ¿Cuánto va a quedar? Y ya cuando ves eso, la decisión se vuelve muy fácil. Va a ser muy clara si sí o si no. Es loco solo si no tienes claridad en los números. Eh, Ahora, pero me gustaría aprovechar para mencionar algo que escuché varias veces en tu pregunta. Nuestros gastos son muy altos. Es que nuestros gastos son muy altos. Entonces, nuestros gastos son muy altos. Entonces, punto, punto, punto. Entonces, yo creo que ahí tú misma estás identificando el problema. Eh, el problema es que los gastos están muy altos. eh, entonces, no es, bueno, como nuestros gastos están muy altos, tenemos que hacer esto. No, como tus gastos están muy altos, tienes que ver los gastos y ver cómo reducirlos. Y ver otra vez, yendo al primer punto, de no se trata cuánto ganas, sino de cuánto te queda. Y lo que está ahí en la mitad es los gastos. ¿Verdad? La diferencia es lo que ganas y lo que te queda los gastos. Y si el gasto está aquí, ¿verdad? Y solo te queda este poquito al final, ¿qué pasa si reduces los gastos aquí y te queda esta parte al final? Y ya empieza a cambiar. Y lo que me encanta de tu experiencia es que tú ya viste cómo lo que es ser independiente. Ya tú viste cómo manejar un negocio, ya tú fuiste parte de un negocio. Ustedes saben lo que hay que hacer. Es más una decisión, pero mi recomendación escuchándote para ti y para todo el mundo es
porque sé que no eres la única, yo también en muchos momentos de mi vida me he sentido así. En los momentos de mi vida que más he ganado, son de los momentos que también más apretado económicamente me he sentido. ¿Por qué? Porque mis gastos eran muy altos. Eh, entonces, sé que quiere hacer otra pregunta, Lea, pero ya estamos contra el tiempo. Aaron David, ¿cómo? Bueno, a mí me gustaría cerrar y después le doy la última palabra. Me encantaría para que de verdad a todos nos quede y no se nos olvide, porque ahorita van a salir de aquí y van a ver en la televisión unas propagandas y después van a tener alguna inclinación de comprar algo. El doctor Rafael no. Eh, Me gustaría que se tome un momento en el chat y de escribir. Si se acuerdan cuáles son los 3 puntos, escríbanlos en el chat, aquí, que todo el mundo lo pueda ver. Sigal, Lea, Nakshon, Yehiel, Rafael, Hanna, Rachel y Yehuda, Shimon, Eli, pónganlos, escríbanlos. Miren, los tres puntos que me llevo hoy son, y mientras los escriben, mira, para ver, el doctor nos está aquí mostrando. Wow, no, no, o sea, y con la entrada de doctor, o sea, si es un doctor de verdad. Eh, Me gusta el 3, que la palabra convertirse, que muy apropiada, ¿no? Para este grupo. Convertirse en, en la persona que la gente le quiere pagar más. No esperar a que le paguen a uno más para convertirse en esa gran persona. Convirtámonos en esa gran persona y los otros lo notarán. Hashem también lo notará y notará más pardasá, más dinero. Aquí está de Sigal. No se trata de cuánto gana, sino de cuánto, como quién gasta como quién gasta el dinero y cómo convertir en el tipo de persona que la gente le quiere pagar más. Fantástico. Entonces, los 3 últimos puntos. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te queda. Todos les recomendaron una lista de cuánto gastan. Por un mes, va a empezar el mes de junio ahorita. Digan en junio, ¿sabes que todos los días, al final del día, me voy a sentar y voy a escribir por categoría cuánto gasté? Se van a sorprender lo que ven al final del mes. Sorprender. Por estoy casi seguro que lo más seguro, ninguno aquí en la llamada ha hecho eso en ningún mes reciente. Hagan eso. Como quien gasta el dinero, tener esa conciencia y recordar el punto que Joseph nos ayudó a llegar, que es, recordemos que no solo imitamos los patrones de nuestros padres o nuestros ejemplos en nuestra infancia, pero si no nos gustaban esos, hacemos exactamente lo opuesto. Y cuando nos concientizamos, podemos empezar a decir, ok, ¿dónde es que el dinero empieza a trabajar para mi beneficio? Y número 3, cómo convertirnos en esa persona y recordar de ser proactivos y no reactivos. No esperemos, no apliquemos la ley de menor esfuerzo esperando a que nos paguen más para dar más esfuerzo. Demos ese esfuerzo, realicemos nuestro potencial y la gente lo notará. Aún más importante, Hashem se dará cuenta y nos enviará la recompensa. Aaron David, lo dejo para que usted cierre. Muchas gracias, Avi. Estuvo tremenda, excelente. Muy práctico. Y eso es lo que a veces nos falla, ¿no? Que tenemos ideas muy interesantes, pero a veces no se sabe bajar a la práctica, que tú lo hiciste de una manera muy impresionante. Te agradecemos mucho tu tiempo que dedicaste a esto y te agradecemos mucho por compartirnos tus experiencias y tu conocimiento y sé que no será la última vez que te veamos por acá. Y Besrat Hashem, esperamos poder tenerte pronto. Muchas gracias por todo. Y gracias a todos los que se Besrat Hashem. conectaron. Estudien esto que acabamos de escuchar y traten de ver cómo ponerlo en práctico ahorita mismo, mañana mismo y toda la semana. Y como dijo Avi, todo su mes, registren sus gastos. Gracias a todos. Nos vemos Bueno, Besrat Hashem, en la un siguiente placer. entrega. Que tengan todos una excelente noche. Bueno, mucha suerte, un placer. Gracias por todo el tiempo y la atención. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.